Le agradezco mucho a Juan Carlos Machorro, que es socio líder de la práctica transaccional en Santa Marina y Esteta, que tome esta llamada. Hemos ya tenido algunas sesiones con él en donde hemos platicado precisamente de las consecuencias de esta reforma eléctrica que constitucionalmente no pasó en la Cámara de Diputados, pero que ha habido algunos bemoles. Tiene que ver también una decisión en la Suprema Corte de Justicia, en donde no se alcanza la mayoría de 8 votos de los ministros e integrantes de la Suprema Corte de Justicia para declararla inconstitucional. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Francisco, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gusto de saludarte, a tus órdenes. Igualmente, pues bueno, yo creo que lo primero y más importante, ¿qué quiere decir que no se haya declarado inconstitucional? Eso quiere decir que, pues, de alguna forma hubo un camino alterno a esta reforma constitucional, es decir, si es un triunfo para el gobierno del presidente López Obrador lo que sucedió en la Suprema Corte de Justicia y no lo que sucedió en el Congreso. Gracias Francisco, muy puntual y muy vigente tu pregunta. Efectivamente, no se logró la mayoría calificada, bueno, no se logró entre comillas, y ahorita platicamos por qué, la mayoría calificada de 8 votos de los ministros para declarar la inconstitucionalidad, pero esto no significa que se declare la constitucionalidad como malamente se está afirmando. Yo no creo que sea ni un triunfo para la administración federal, ni tampoco un triunfo desde luego para la iniciativa privada y mucho menos para la industria o para el país. Si algo triunfa con esta resolución que no resuelve nada, algo triunfa es la incertidumbre, la falta de certidumbre jurídica que ya está teniendo impacto desde luego en la certeza de los inversionistas y la tan necesaria confianza en el país para invertir en este y en otros sectores, Francisco. Y digo entre comillas porque curiosamente hubieron 8 ministros que se pronunciaron por 2 de los artículos muy importantes de este decreto en cuanto a su inconstitucionalidad. Sin embargo, uno de ellos lo analizó desde el punto de vista medioambiental y el otro ministro desde el punto de vista de competencia económica. Sea cual fuera el argumento o el punto de vista desde el que se analizó la inconstitucionalidad, el caso es que la inconstitucionalidad sí se confirmó por 8 ministros. Desafortunadamente el ministro presidente y quien llevó el recuento de los votos, pues aparentemente hubo una confusión ahí de parte de la sesión, pero no se alcanzaron a computar por alguna razón estos 8 votos que sí hubieran declarado inconstitucionales estos 2 artículos, uno de los cuales tiene que ver con el orden de despacho de las energías. Oye, Juan Carlos, te quiero ahí hacer un pequeño paréntesis, porque se hizo precisamente el miércoles otra sesión en la cual se ratificó que habían sido nada más 7 votos en contra de 4. Entonces, porque ya no entendí, yo había entendido exactamente lo que nos acabas de platicar, pero se hizo otra sesión en la cual, una sesión como para ratificar los votos, y finalmente me parece que fue Carrancano quien ratificó su voto en contra de la inconstitucionalidad. Sí, es correcto lo que estás comentando. Sin embargo, si uno ve la transcripción de la sesión de la Corte en pleno cuando se discutió esto, pues es claro que el voto venía en otro sentido. Lo que es muy desafortunado, Francisco, es que estemos hablando de estas situaciones de detalle del voto, no voto, de la resolución que no resuelve, porque nos sigue dejando en un tema de incertidumbre. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, la buena noticia es que quedan a salvo los criterios y las libertades de los juzgadores para ir resolviendo los amparos ya existentes y los que vengan. Es O sea, no decir, hay una no se confirma, obligatoriedad de ir no hay una obligatoriedad, ni en un sentido ni en de el un, otro, Juan Carlos. ni en un sentido ni en el otro. Lo que sí es posible, y es incluso probable, Francisco, es que los juzgadores tomen algunos de los argumentos que fueron vertidos en esa sesión plenaria de la Corte, en donde no olvidemos que en muchos temas, aun cuando no hubo mayoría calificada, sí hubo una mayoría simple que se pronunció por la inconstitucionalidad. Entonces, estos argumentos que para mi gusto son muy claros en cuanto a la inconstitucionalidad de la norma de la que estamos platicando, podrán ser recogidos desde luego por los jueces de distrito y los tribunales colegiados. Entonces,
A esto todavía le resta historia, Francisco. Ahora, en el caso de lo que sucedió en la Cámara de Diputados, en donde no se aprueba precisamente esta reforma constitucional del presidente López Obrador, me parece que abona también a lo que tú nos decías, ¿no? Al que la verdad es que esto es un relajo, ¿no? Nadie sabe para dónde, ni nadie sabe qué es lo que va a pasar con esto. Hay incertidumbre y me parece que esa incertidumbre se refleja en pues las inversiones, ¿no? Totalmente, aunque el tema de que haya sido rechazada en la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma constitucional, sí es una buena noticia por varias razones, Francisco. Uno, la verdad nos da una bocanada de oxígeno en cuanto a la situación de división de poderes en nuestro país, y que, bueno, pues el papel del Poder Legislativo es importante y no debe soslayarse. Y segundo, la verdad, la reforma constitucional era mucho más amplia y mucho más profunda. Yo diría, a título personal, mucho más destructiva para el sector no solamente de electricidad, del sector de energía y la economía en general, de lo que constituye la reforma esta a nivel de la ley de la industria eléctrica, que es de la que venimos platicando, que fue comentada, discutida y resuelta en la Corte. Entonces, son dos buenas noticias. Uno, que se reafirme la división de poderes, cuando menos en el Poder Legislativo, y dos, que no hayamos tenido ya como derecho positivo, como una reforma vigente, esta que en mi opinión tenía un alcance mucho más destructivo de lo que tiene la ley de la industria eléctrica, Francisco. Oye, hace por ahí algunos comentarios el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Arturo Saldívar, al respecto de los medios de comunicación, que pues, finalmente, aunque sea abusiva, me parece que ese fue el término que utilizó, respeta la libertad de expresión y que cree la gente que todo lo que hace el partido en el poder es inconstitucional. ¿Se pasa con estas declaraciones, Juan Carlos? Y mira, yo no soy especialista en temas de carácter político, pero me parece que la libertad de expresión es una y es única y se debe ejercer en todos los niveles y en todas las voces. Y el hecho de cuestionar o no el actuar de nuestras autoridades no implica, en mi opinión, un abuso de una libertad que debe ejercerse, Francisco. Este es un proceso que comenzó muy desaseado desde que pues hubo algunas visitas ahí a la Corte unos días anteriores de la sesión, que la ministra promovente hubiera sido en su momento diputada del Partido del Trabajo, votando claramente en contra de la reforma que ahora pretende revertirse, con un cuando menos aparente conflicto de interés. Todo este tema de los 8 o los 7 votos, el tema de la mayoría calificada, las descalificaciones que se escuchan todos los días continuamente contra incluso ministros de la Corte que se atrevieron a votar por la inconstitucionalidad de esta iniciativa. En fin, todo esto pues, también implica, si nos ubicáramos en esta teoría del abuso de la libertad de expresión, pues igualmente sería un tanto cuanto cuestionable, Francisco. Pues mi querido Juan Carlos Machorro, socio líder de la práctica transaccional en Santa Marina y Esteta, te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo y seguimos platicando de este tema que, como bien dices, no se acaba, no se agota. Con mucho gusto, Francisco, un fuerte abrazo. Igualmente, Juan Carlos Machorro, socio líder de la práctica transaccional en Santa Marina y Esteta.